Buenas tardes. Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Bien, vamos a comenzar. Ya ahorita, pues que se vayan conectando los demás compañeros. Bien, la última sesión vimos ahí un par de ejercicios con los ciclos de taladrar agujeros pequeños, ciegos y pasados. Por ahí dejamos una tarea y ahora vamos a continuar con orificios profundos. Bien, habíamos dicho que G83 era el código para el ciclo de taladrado de agujeros profundos. La sintaxis para este código es G83, R0, el signo igual y un valor, R1 igual y un valor, R2, R3, R4, R5, R10, R11, y aquí falta la F, déjame la pongo. Y F. Y G80 para cancelar el ciclo. Una vez que determinamos que un orificio es profundo, ya sea ciego o pasado, lo primero que tenemos que confirmar es si es arranque de viruta o extracción de viruta. Arranque de viruta es cuando la profundidad maquinar está entre 3 y 5 veces el diámetro de la broca, y extracción de viruta es cuando el diámetro es mayor, perdón, la profundidad es mayor a 5 veces el diámetro de la broca. Sabiendo eso, ya sabemos dos de estos parámetros. El parámetro R0 es una temporización en el plano de referencia, en este plano, y nos dice que solo es para extracción de viruta. ¿Sí? R1 es la primer profundidad de taladrado. Nos dice que es incremental y sin signo. Primer profundidad de taladrado. R2, al igual que los anteriores, plano de referencia o un acercamiento antes de cortar. R3 es la profundidad total del agujero. R4 es la temporización en el fondo del agujero, igual como lo vimos con el ciclo de taladrado de agujeros ciegos y pequeños. R5 es la cantidad de regresión incremental y sin signo. Si se fijan, aquí primero es R1, la primera profundidad de taladrado. La siguiente es R1 menos R5. Y luego R1 menos R5 menos R5. Esa es la regresión, ¿vale? El taladrado cada vez va a ser menor. R10, plano de retroceso, igual que los ciclos anteriores. Y R11 es el movimiento de retroceso, si es arranque o extracción de viruta. R0, arranque de viruta. R1, extracción de viruta. Este es como un interruptor, prendido y apagado. Entonces les decía, si ya identificamos un agujero que es profundo, lo siguiente es identificar si es arranque de viruta o extracción de viruta. Y ya teniendo eso, automáticamente tenemos el parámetro R0 y R11. Si es arranque de viruta, R0 pues va a ser igual a 0, no vamos a tener temporización porque solo es por extracción de virutas, y R0 sería igual a 0. Si es extracción de virutas, R11 es igual a 1
y R0 pues le pongo un valor. Nos dice que en este ciclo se pueden taladrar agujeros profundos para materiales con malas propiedades de arranque de viruta y el parámetro R11 determina el movimiento de retroceso. Lo mismo que decíamos ahorita, R11 es igual a 0. ¿Qué es lo que hace? El taladro penetra en la pieza de trabajo a la primer profundidad, a R1. Realiza una temporización, R4, se queda un tiempo ahí que le pongamos. Retrocede 1 milímetro y vuelve a penetrar. Eso es para arranque de virutas. Entra, tiempo, retrocede 1 milímetro y la siguiente. Cuando es extracción de viruta, o R11 es igual a 1, el taladro penetra la primera profundidad de taladrado, R1, realiza una temporización, R4, retrocede completamente del orificio hasta acá, hasta R2, luego realiza la temporización de R0, que es la temporización en el plano de referencia solo para extracción de virutas, y vuelve a penetrar. Dice que el avance es R5 veces más corto que el anterior. Cada vez va siendo más corto. Y la secuencia de avance y retroceso se repite hasta alcanzar la profundidad final, el R3. También nos dice que el avance nunca va a ser más pequeño que R5 sobre 2. ¿Sí, más o menos? Pues más o menos, Inge, aún falta practicarlo. Así es. Yo creo que ahorita con un ejemplo va a quedar más claro. Pues como se darán cuenta, ¿cómo se llama? El ciclo de taladrado de agujeros profundos es paso a paso, es así despacito. Si yo hago un ciclo, si hago la profundidad de taladrado en una sola pasada, la herramienta se va a quebrar, se va a dañar, va a fundir. Sin embargo, pues sí hay manera de hacer los agujeros en una sola pasada. Déjenme les comparto unas imágenes. Para hacer agujeros en una sola pasada sí se puede, no lo vamos a ver aquí, pero bueno, les comento manera de cultura general. Pero ocupamos varias cosas. Lo primero es ocupamos una herramienta que tenga refrigeración interna. Si ven aquí, pues estas brocas tienen unos orificios en la punta de la broca que vienen desde la base. Van siguiendo tal cual la forma helicoidal hasta llegar aquí. Eso es lo primero que ocupamos, una herramienta con refrigeración interna. Que el husillo pueda también permitir refrigerante a través del mismo. También se ocupa una boquilla especial. Y pues yo creo que lo más caro de todo sería un sistema de alta presión. Como estos orificios son muy pequeños, necesitamos un sistema de alta presión de refrigerante para que el mismo fluya por aquí por adentro y pues también necesita tener un sistema de filtración de bajo micraje, ¿verdad? Si aquí empieza a entrar rebaba, pues se tapa y ya no hace su función. Entonces, pues estas son las cosas que ocuparíamos para hacer un taladrado profundo en una sola pasada. Regularmente un taladro, un ciclo de agujeros profundos funciona así. Déjenme, a ver, déjenme compartir el audio. Out to 21 passes. Our tool has to go up and down, back up to that R plane and back down to the bottom of the hole 21 times. So, just like our painter, we're going to go much further than our 2.5 inches. We're going to be moving our tool close to 60 inches to make this single hole because we're using such a small Q-PEC value. Ese es el taladrado que estamos viendo ahorita, ¿verdad? El taladrado profundo con una sola, de una sola pasada, es de la siguiente manera.
sale el refrigerante a alta presión. Entonces ayuda a expulsar la rebaba. Y por esa forma liquidar va saliendo la rebaba. Obviamente se refrigera. Se fijan en una sola pasada. ¿Dudas, comentarios de lo que acabamos de mencionar? Bien, vamos a continuar y vamos a hacer un ejemplo. Bien, tenemos esta pieza que tiene estos 5 orificios. Estos 4 de las esquinas son a una profundidad de 30 milímetros. El orificio central es un orificio pasado de 60 milímetros. Utilizamos la herramienta 2, que es una broca de 8 milímetros de diámetro. Va a girar a 1500 RPM y un avance de 120 milímetros por minuto. Bien, ahí tengo el encabezado. ¿Qué tengo que cambiar en el encabezado? De acuerdo a los datos que tenemos. La herramienta. Herramienta 2 con el compensador de diámetro 2. ¿Qué más? La velocidad y el tipo de avance. La velocidad, 1500 RPM y el tipo de avance. ¿Cuál sería? ...94 milímetros por minuto. ¿Dudas con el encabezado? No, todo bien. Ok. Bien. Vamos a acercar la herramienta al punto de corte. Coordenadas X, Y y Z. Vamos a empezar con este orificio. Y M08, encendemos el refrigerante. ¿A qué coordenadas me acerco? X20, YZ, Y20. 5. 5.
Muy bien. Y aquí ya nos acercamos por aquí. Hacia este orificio y a esta Z. N0060. ¿Qué tipo de orificio es este? ¿Qué tipo de orificio es ese? Sería profundo. Profundo, G83. ¿Por qué es profundo? Porque es tres Es 3 veces mayor veces al diámetro. mayor que el diámetro de la broca. Es mayor a 3 veces el diámetro. El diámetro es 8, 3 veces son 24. Y pues este es 30, entonces es profundo. Ya detectamos que es profundo, independientemente de que sea ciego o pasado. Lo que sigue es determinar si es arranque de viruta o extracción de viruta. ¿Cuál de estos dos tipos es? Sería arranque de viruta. Arranque de viruta. ¿Por qué? Porque está entre las 3 y las 5 veces más grande que el diámetro de la broca. Así es, está entre 24 y 40, ¿verdad? Para este ejemplo. Entonces, ya determinando eso, el parámetro R0 y el parámetro R11 son igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. R1, primera profundidad de taladrado. Habíamos visto aquí, pues que tal cual, ¿verdad? Es una profundidad. Le voy a poner 15. ¿Cuánto sería el máximo valor que yo le pudiera poner aquí a R1? ¿24? Así es, 24, el equivalente a un orificio pequeño, ¿verdad? Dijimos que un orificio profundo no lo podemos hacer en un solo paso. Entonces el valor máximo que yo le pudiera poner es el equivalente a un orificio pequeño. Si yo le pongo menos, pues está bien, o sea, nada más tengo un tope, ¿verdad? Aquí le pusimos 15. R2, plano de acercamiento, ¿cuánto le ponemos? 2. 2.0. Se acerca a 2 milímetros. R3, profundidad del orificio, ¿cuánto es? ¿30? Menos 30. ¿Sí? 30 es para acá para arriba. Menos 30 es acá. R4, temporización en el fondo del orificio. Pues un segundo, ¿no? R5, cantidad de regresión. Este valor también está limitado. ¿Qué restricción debería tener este valor? Hemos dicho que pues iba a ser R5 veces más corto, ¿verdad? Entonces, ¿qué restricción me pudiera encontrar con este valor?
Poner 5. Pero, pues la restricción sería, pues que sea un valor menor a R1. Si yo le pongo un número igual o mayor, pues la siguiente profundidad es R1 menos R5. Si yo lo pongo igual, pues la siguiente profundidad sería 0, ¿verdad? Como quiera, no te deja R. Si encontrar eso sería R5 sobre 2, ¿verdad? Pero la única restricción que vamos a poner para este valor R5 es que sea menor a R1. ¿Sí? R1 que sea menor o igual a 3 veces el diámetro y R5 que sea menor a R1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. R10, plano de retroceso, distancia de salida, ¿cuánto le ponemos? 5. 4. 5, 4, cualquier valor positivo. Y R11 pues ya lo hemos determinado, movimiento de retroceso, arranque viruta, o sea 0. Aquí no lleva punto decimal, aquí es prendido o apagado, 0, 1. F120, N0070, G80, cancelamos el ciclo. ¿Y cómo va a ser el movimiento aquí? Pues sería de la siguiente manera. Bien, primero pues decimos que es un agujero profundo, G83. Estábamos previamente en X20, Y20, Z5. Se va a acercar a Z2 por el valor R2. Va a ser la primer profundidad de taladrado al avance de 120, ¿verdad? Entonces llega a 15. Como es extracción de arranque de viruta, y como nos decía aquí el texto, va a retroceder 1 milímetro. Llega aquí, se queda un segundo ahí en ese orificio parcial, retrocede 1 milímetro y va a la siguiente profundidad de taladrado, que es R1 menos R5. En este caso, 15 menos 5, ¿cuánto me da? Sería 10. 10. Entonces, pues llega a 25, ¿verdad? Llega aquí a 25. Se queda un segundo, que es el R4. Retrocede 1 milímetro, porque es arranque de viruta. Y la siguiente profundidad de taladrado va a ser R1 menos R5 menos R5. 15 menos 5 menos 5, ¿cuánto me da? 5. 5. Entonces, pues, llega a 30. Se está un segundo ahí. Y pues sale a R10. Que son 5. Y terminamos el ciclo. Y así más o menos es lo que va a hacer la herramienta con estos códigos. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Sí, Más o Al menos. final de cuentas, pues nada más ocupo que el valor
R1 sea menor a 3 veces el diámetro y que, o máximo 3 veces el diámetro, y que R5 sea menor a R1. Obviamente que la profundidad esté bien, tiempos, que los temporizadores y movimientos estén en 0 por ser arranque viruta y así. Ahora, pues nos desplazamos hacia el siguiente orificio, acercamos la herramienta al siguiente punto de corte, G00. X, Y y Z. ¿Qué coordenadas? X, Y y Z. ¿Cuál sigue, dijo Inge? Disculpe. Pues ya hicimos mira. X20, Y20. Sí. El que quieras. X20, Y30. X20. Ajá. Aquí. Ah, no, sí, es 80. Y 80. Y80. Sí, Z. 4. 4. Ya estamos posicionados en este orificio. Y que es exactamente igual al otro, ¿verdad? Pues literalmente copiar y pegar. Obviamente, pues aquí es la línea 90. Le estoy diciendo, va a ser un orificio profundo. Una temporización de 0 porque es arranque viruta. Una temporización en el plano de referencia, pues no, nada más aplica para extracción de viruta. Primera profundidad de taladrado en 15. Plano de acercamiento 2. Profundidad total menos 30. Temporización en el fondo del agujero 1 segundo. Regresión 5. Salida a 5 milímetros. Le estoy diciendo que es arranque viruta a un avance de 120. Y después de eso, pues cancelo el ciclo de taladrado. N0100 G80 punto y coma. N0110, perdón, me desplazo al siguiente punto de corte. Coordenadas X, Y y Z. X80, Y80, Z4. Y80, Z4. N0120, pues las mismas características. G83, ciclo taladrado agujero profundo. R0, 0 porque es arranque viruta. R1, primera profundidad de taladrado. Incremental y sin signo, 15.0. R2, plano de acercamiento, habíamos dicho que le poníamos 2. R3, profundidad del orificio, menos 30.0. R4, temporización en el fondo del orificio, 1 segundo. R5, cantidad de regresión incremental y sin signo, 5 milímetros. R10, plano de retroceso, habíamos dicho que le poníamos 5.0. R11, movimiento de retroceso 0, arranque viruta, avance 120. N0 130, G80, cancelamos el ciclo. N0 140, nos desplazamos hacia el siguiente punto de corte. Coordenadas X, Y y Z. X80, Z20 y digo Y20, perdón. Y Z4. Bien.
Ya nos posicionamos aquí. Y pues es el mismo orificio, ¿verdad? N0 150. Aquí pues nada más N0 160. N0 170. Nos falta el orificio central. Coordenadas X, Y y Z. X 50, Y 50, Z 4. N0 180. G83. Pues obviamente es un orificio profundo. Estamos posicionados aquí. Este orificio, ya determinamos que es profundo. ¿Es arranque de viruta o extracción de viruta? Sería en este caso extracción de viruta. Extracción de viruta porque es mayor a 5 veces el diámetro, mayor a 40 para este ejemplo. Determinando eso ya tenemos el parámetro R1 y el parámetro R11. R11 es igual a 1, movimiento de arranque, extracción de viruta, perdón, y R0. R0, temporización en el plano de referencia. Le voy a poner un segundo. ¿Ok? R1, primera profundidad de taladrado. Puedo poner igual, 15 segundos. R2, pues también un acercamiento igual. R3, ¿cuánto sería R3? Profundidad de Serían 60. 60, no. También Y se también puede tenemos que poner un considerar lo tercio. del tercio. ¿Así es? Como es un orificio pasado, hay que agregarle la profundidad a un tercio del diámetro de la broca. ¿Cuánto es R3? Sería 62.66. 2.66 o 67. No. Menos 62.67. Menos 62.67. ¿Va? R4. Temporización en el fondo del orificio. Un segundo. R5. Cantidad de regresión incremental y sin signo. Pues podemos dejarle igual 5. R10. Podemos dejarle igual que el anterior. 5.0. R11 ya habíamos determinado que era 1. F120. N0 190. G80. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues primero estábamos aquí en la línea 170, que son las coordenadas X50, Y50, Z4. Se va a acercar a 2 milímetros, que es el parámetro R2. Va a cortar la primera profundidad de taladrado a un avance de 120, que son los mismos 15 que acá. Se va a quedar un segundo en el fondo del orificio. Luego va a salir hasta R2, hasta 2 milímetros, hasta el plano de acercamiento. Se va a quedar un segundo ahí afuera. Por eso es extracción de viruta, ¿verdad? Y luego va a ser el siguiente corte. R1 menos R5, que son 15 menos 5, son 10. Y 15 que teníamos va a llegar a 25. Se queda un segundo, que es el R4. Va a salir hasta R2. Se queda un segundo, que es el R0.
va a ser la siguiente profundidad de taladrado. R1 menos R5 menos R5. 15 menos 5 menos 5, pues son 5. Va a llegar aquí a 30. Un segundo, retrocede hasta afuera, otro segundo. Va a ser la siguiente profundidad de taladrado. La siguiente, pues habíamos dicho que es R5 más pequeño. 15 menos 5 menos 5 menos 5, ¿cuánto me da? ¿Cero? 0. 0. La siguiente profundidad no va a ser 0, sino va a ser R5 sobre 2. Entonces, pues va a ser 2.5. Va a llegar a 32.5. Se queda un segundo ahí. Retrocede. Otro segundo acá. Y luego menos 35. Un segundo. Está afuera. Otro segundo. Luego menos 37 puntos. Y así de 2.5 en 2.5. Va a llegar un punto en que va a estar aquí en 60. Va a salir. Y luego se va a ir a menos 62.5. O sea, que se va a quedar un segundo. Va a salir por completo. Todavía no llega a la profundidad final. Y luego va a cortar los últimos .17. Y sale. Eso pues por los parámetros que le pusimos, ¿verdad? Si a lo mejor aquí... Bueno, ¿sí quedó claro cómo sería ese movimiento? ¿Puede volverlo a explicar, please? Por favor. Sí. Va de nuevo. Pues primero estábamos aquí, ¿verdad? R2, plano de acercamiento. Se acerca 2. R1, primera profundidad de taladrado. Llega hasta menos 15. Se queda un segundo ahí. Temporización en el fondo del orificio, R4. Como es extracción de viruta, sale por completo hasta R2. Es temporización en el plano de referencia, solo para extracción de virutas. Y aquí tiene su tiempo, su timer, temporizador que es R0. Pues R0 se queda un segundo aquí. Como habíamos visto aquí en el esquema, cada vez la profundidad, perdón, va a ser R5 veces más corto que la anterior. Entonces la siguiente pues es 15 menos 5. O sea, son 10. Llevamos 15, pues llega hasta 25. Un segundo, sale por completo, otro segundo. La siguiente, así igual que aquí, R1 menos R5 menos R5. 15 menos 5 menos 5. Me da 5. Y 25 que ya llevaba, llega a menos 30. Un segundo ahí. Sale por completo porque es extracción de viruta. Otro segundo ahí. Y la siguiente, aquí ya no aparece, pero sería R1 menos R5 menos R5 menos R5. Como dice, R5 veces más corto. Entonces sería 15 menos 5 menos 5 menos 5. 0. Sin embargo, nos dice que el avance más corto nunca puede ser menor que R5 sobre 2. Entonces, si me dio 0, pues ya no aplica. Ahora sería R5 sobre 2. 5 entre 2, 2.5. Entonces, la siguiente es 32.5. Un segundo ahí, sale. Y pues se sigue de 2.5 en 2.5. Menos 35, menos 37.5. Menos 40, menos 42.5 y así. De 2.5 en 2. Así como vimos el video, que se iba despacito, despacito, despacito.
¿Sí quedó claro, compañera? Sí, gracias. Nada. ¿Qué pasaría, muchachos, si yo aquí pues le pusiera 24, por ejemplo? Y aquí R5 yo le pusiera 1. Pues primer profundidad de taladrado, 24. Un segundo, se regresa. Y luego la siguiente sería 24 menos 1, pues 23, ¿verdad? Y 24 que llegaba, pues sería hasta 47. Y luego la siguiente, bueno, un segundo acá. Y luego la siguiente, pues 24 menos 1, 22. Y 47 que ya llevaba son 69. Pues ya, literalmente en 3 patadas haría el orificio. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, pues en el otro hizo muchas pasadas, pero en este, pues solamente 3 pasadas. La diferencia va a ser el desgaste de la herramienta. A lo mejor lo hago más rápido, pero se me acaba más rápido la herramienta. Entonces, ¿qué necesito? ¿Necesito tiempo de ciclo o necesito vida de herramientas? En un taller o en una planta que se dedique a los maquinados, yo creo que el 80% de los gastos se va en herramientas de corte, inconsumibles. Siempre les pongo a los alumnos una analogía de la máquina CNC y el celular, ¿verdad? No, pues a lo mejor yo tengo un centro maquinado, una fresadora CNC, y pues se compara con el celular, ¿verdad? A lo mejor pues sí es una inversión fuerte, costosa, ¿verdad? Me salió caro tener el CNC, pues el celular, ¿verdad? Pero pues para poder usarlo yo ocupo herramientas, ocupo tarjetitas de saldo, ¿verdad? O un plan para que traiga datos, ¿verdad? Entonces pues para poder usarlo tengo que ponerle datos. Así lo mismo acá en el centro de maquinado, en el CNC, pues son herramientas de corte. Entonces probablemente ya con el tiempo el celular me va a salir regalado comparado con lo que le voy a meter para poder usarlo. Así también más o menos es el gasto de las herramientas. ¿Verdad? Para poder utilizarlo tengo que gastar herramientas de corte. Obviamente pues eso va en la pieza, en el costo de la pieza que pongamos, ¿verdad? El producto final que tengamos. Pero bueno, el ejemplo que les hacía aquí de cambiarle los parámetros, pues es para darnos cuenta, ¿verdad? A lo mejor sí puedo reducir el tiempo de ciclo, pero pues me va a costar herramientas. Para efectos prácticos y para ustedes, a mí no me, en cuanto al examen, no me interesa el tiempo de ciclo, sino que lleguen al resultado final. Que este valor sea menor a 3 veces el diámetro, R1 que no pase 3 veces el diámetro y R5 que sea menor a R1. Comentarios. Inge, ¿puede repetir, por favor, por qué es extracción de viruta? Porque la profundidad a maquinar es mayor a 5 veces el diámetro. Lo vimos la sesión anterior. Arranque viruta se usa cuando la distancia a maquinar está entre 3 y 5 veces el diámetro de la broca. Extracción de viruta se usa cuando la distancia a maquinar es mayor a 5 veces el diámetro de la broca. En este caso, 5 veces el diámetro de la broca serían 40. La profundidad de este orificio son 60. Es mayor a 5 veces el diámetro de la broca, por eso es extracción de viruta. Ok, Inge, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien?
Terminamos el programa. N0200, descompensamos la herramienta, T2, D0, M05, detenemos el giro lucillo, M09, apagamos el refrigerante, N0210, mandamos a casa, G53, G00, X287.447, Y109.936, Z141.261, N0220, M30. Y terminamos este programa. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Todo bien. Sí, que todo bien hasta el momento. Excelente. Bien. Ahora vamos a ver otro ciclo. Se llama modelo de taladrado de círculo de agujeros. Si se fijan aquí en la, ¿cómo se llama? La figura, hay varios agujeros que forman un patrón circular. Y pues el ciclo es el L900. La sintaxis es L900, P1, R22, R23, R24, R25, R26, R27 y R28. Donde R22 es el punto central del círculo de agujeros con respecto al eje X. R23 es el punto central del círculo de agujeros con respecto al eje Y. R24 es el radio de este círculo de agujeros. R25 es el ángulo inicial, el ángulo del primer orificio con respecto al eje X. Si tuviera un orificio aquí, pues R25 sería igual a 0. R26 es el ángulo de avance o ángulo entre agujeros. R27 es la cantidad de agujeros. Y R28 es el número de ciclo de taladrado a ejecutar, desde el 81 hasta el 89. Nos dice que con L900 hacemos taladrado de círculo de agujeros. Los agujeros individuales se pueden hacer con los ciclos del L81 y el L89. Y los parámetros pues deben de programarse previamente. Y el ciclo opera en el plano activo correspondiente. Profe, puede. Bueno, es que puede acercar un poco la diapositiva para que se vea un poquito más claro. Para tomarle screenshot. Por favor. Ok. ¿Ahí? No. Sí. Ya, gracias. Como quiera, recuerden que el archivo está aquí, ¿verdad? En materiales de clase. Y aquí está el archivo disponible.
Bien, el siguiente es el modelo de fresado de ranuras. Aquí también tengo un patrón circular de ranuras, tal cual con un N1000. La sintaxis es la siguiente: L902, P1, R1, R2, R3, R13, R15, R16, R22, R23, R24, R25, R26 y R27. Donde R1 es la profundidad de pasada, esta va incremental y sin signo. La profundidad de las ranuras, pues no lo voy a hacer en una sola pasada, sino es una pasada y luego la ranura. Otra pasada, la ranura, así hasta llegar a la final. R2, plano de referencia o de acercamiento, al igual que los ciclos anteriores. R3, la profundidad total del agujero alargado o ranura. R13, la longitud de dicha ranura. R15, avance en la dirección de la ranura. Y R16 es avance en dirección vertical. Los N-mills o las fresas están hechos para cortar con la parte lateral de la herramienta. Un N-mill sí puede hacer un agujero, pero no está, vaya, no es la manera más eficiente de cortar. Sí lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, el avance en dirección vertical siempre, siempre, siempre va a ser menor al avance en dirección longitudinal, ¿verdad? El N-mill sí puede hacer un orificio, pero tiene que hacerlo muy despacio. Permítanme un minuto, muchachos. Perdón, muchachos. Bien, luego seguía R22 y R23, igual que el anterior. Punto central del círculo de agujeros alargados o ranuras. El 22 con respecto a X, el 23 con respecto a Y. R24 también, igual que el anterior, radio del círculo, del patrón circular de ranuras o agujeros alargados. R25 también, ángulo inicial con relación al eje X de las ranuras. R26, ángulo de avance entre ranuras. Y R27, cantidad de ranuras. El ciclo opera sin corrección de herramienta. El diámetro de la herramienta pues va a determinar el ancho de la ranura. Y el ciclo opera en el plano correspondiente. Bien, ¿alguna duda? En que yo no entendí la diferencia entre el R1 y el R3. A ver, ahí, vamos a ver. Vamos a suponer que... A ver...
Vamos a suponer que este es R3. Y vamos a poner que este es R1. Aquí, por ejemplo, si haz de cuenta, vieras esta pieza cortada y vieras la profundidad de la ranura, tuvieras un hueco así. Entonces, R1 va a entrar y va a hacer el corte. Haz de cuenta, va a entrar aquí y va a hacer un corte. Este es R1 y hace el corte para acá. Y luego va a entrar otra profundidad y hace el corte. Y luego otra profundidad y otra profundidad, de acuerdo a la capacidad de corte de la herramienta. ¿Sí? Vamos a suponer que esta ranura tiene 4 milímetros de profundidad. R3 va a ser menos 4. Y vamos a suponer que esta herramienta tiene una capacidad de corte, una profundidad de corte de 1 milímetro. Entonces, entra 1 milímetro, corta. Es una pasada. Entra 1 milímetro y hace el corte. Después entra otro y corta. Otro, corta hasta que llega al final, ¿verdad? Y hace el corte final. Lo vas a hacer en pasos, ¿verdad? ¿Sí me expliqué o no? Mencionó que dependía del material, ¿verdad? Depende de la capacidad, pues el material, la herramienta, etcétera. Son varios factores, ¿verdad? Ok, que no, sí, sí quedó claro. Es que yo pensé que nada más iba a ser como una sola pasada. No. Puede ser que de acuerdo a la profundidad con una pasada lo puedes hacer, ¿verdad? Pero pues puede ser que no, ¿verdad? Depende vuelvo a lo mismo, la capacidad de corte de la herramienta, ¿verdad? Pero sí, pues lo normal sería, de acuerdo a la profundidad de la ranura, pues diferentes profundidades. Ok, muchas gracias, Inge. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, el siguiente es el L903, modelo de fresado de caja rectangular. Tal como lo dice, una caja, forma de rectángulo. La sintaxis es L903, P1, R1, R2, R3, R6, R12, R13, R15, R16, R22, R23 y R24. R1, profundidad de pasada, incremental y sin signo, tal como lo vemos acá, ¿verdad? R2, plano de referencia o acercamiento. R3, la profundidad total de la caja. R5, dirección del fresado.
Se programa, es como G02 o G03 y se programa como R6 es igual a 2 o R6 es igual a 3. Ojo, no es el giro de la herramienta, es el patrón rectangular que voy a hacer para hacer la caja. Si yo empiezo aquí del centro y empiezo a hacer los cortes en este patrón, así rectangulares, la herramienta, aunque se esté moviendo en forma cuadrada, está girando a favor de las manecillas del reloj. Si lo programo como R6 es igual a 3, está haciendo un patrón rectangular en contra de las manecillas del reloj. R12, longitud de la caja con respecto a X. R13, ancho de la caja con respecto a Y. Y aquí hay un comentario, dice que el radio de la fresa debe ser menor que la mitad del lado más pequeño de la caja. Pues sí, ¿verdad? Para que alcance a hacer un recorrido en línea recta, no voy a tener una, ¿cómo se llama? Una caja de 20 por 20 y voy a tener una fresa de 30, pues no, ¿verdad? O inclusive una caja de 20, pues tiene que alcanzar a hacer un movimiento en línea recta, ¿verdad? R15, avance en la dirección de la caja. R16, avance en dirección vertical. Como lo hemos dicho, siempre el avance en dirección vertical va a ser menor al avance en la dirección de la caja o de la ranura. R22 y R23, punto central de la caja con respecto a X y Y respectivamente. Y R24, radio de la arista o de la esquina de la caja rectangular. Y el radio de la arista debe ser igual o mayor al radio de la fresa. No voy a poder tener un radio de 5, por ejemplo, si yo tengo una herramienta con radio de 10. Puede ser igual o mayor. Y siempre que hago una caja rectangular interior, siempre voy a tener un radio aquí. Nunca voy a poder tener un ángulo así como aquí en una caja interior, ¿verdad? Siempre va a haber un radio que va a ser el radio de la herramienta. Dice que la corrección de la herramienta se cancela automáticamente y el radio de la herramienta se tendrá en cuenta los valores de los registros de correcciones para hacer estas esquinas y el ciclo opera en el plano activo correspondiente. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Estamos bien? No, profe. Okay. El siguiente es L904, modelo de fresado de ranura circular. Aquí tenemos un patrón de ranuras circulares. La sintaxis L904, P1, R2, R3, R10, R12, R13, R15, R16, R22, R23, R24, R25 y R27. Perdón. R22, al igual que todos los anteriores, plano de referencia o de acercamiento. R3, la profundidad de la ranura circular. R10, plano de retroceso. R12, ancho de la ranura circular. Y aquí tenemos un comentario. El diámetro de la herramienta va a ser menor a 0.9 veces el ancho de la ranura y mayor a 0.5 veces el ancho de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la ranura no es de que solamente entre la herramienta y gire
vaya, que haga un patrón circular, sino va a ser una interpolación circular para cortar con ambos lados. El diámetro de la broca no es el ancho de la ranura. Entonces va a estar haciendo aquí unos cortes, unas interpolaciones circulares para dar la forma a la ranura. R13, ángulo para la longitud de la ranura. R15, avance en la dirección de la ranura. R16, avance en dirección vertical. R22 y 23, punto central del círculo de ranuras con respecto a X y Y respectivamente. R24, el radio del círculo de ranuras. R25, ángulo inicial con respecto al eje X. Y R27, el número de ranuras. Este ciclo tiene menos parámetros. Modelo de taladrado de agujero único. La sintaxis L905, P1, R22, R23 y R28. Aquí está mal, déjenme lo cambio. Es punto central del agujero. Y ahí está. R22, punto central del agujero con respecto a X. R23, punto central del agujero con respecto al eje Y. R28, número de ciclo de taladrado a ejecutar. El agujero puede taladrarse con los ciclos L81 y L89 y los parámetros deben de programarse previamente. Y el ciclo opera en el plano activo. Este pues está muy sencillo, ¿verdad? El siguiente es el modelo de taladrado de agujeros en línea. Se fijan, pues aquí está un patrón lineal de agujeros. La sintaxis es L906, P1, R18, R19, R22, R23, R25, R27 y R28. R18, distancia desde el punto inicial hacia el primer orificio. R19, distancia entre orificios. Obviamente esta línea es con orificios equidistantes. R22 y R23, punto inicial de la hilera de agujeros con respecto a X y Y. R25, ángulo de la hilera de agujeros con respecto a X, positivo. R27, cantidad de agujeros. Y R28, número de ciclo de taladrado a ejecutar. Y pues también los parámetros del ciclo de taladrado deben de estar programados previamente. Y pues la hilera de agujeros tiene una distancia constante entre agujeros y un ángulo determinado.
por último, vamos a ver el modelo de fresado de caja circular. Pues como pueden notar aquí es una caja circular. La sintaxis L930, P1, R1, R2, R3, R6, R15, R16, R22, R23 y R24. R1, profundidad de pasada, incremental y sin signo. R2, plano de acercamiento o referencia. R3, la profundidad total de la caja. R6, la dirección de fresado, si el patrón circular va a ser a favor o el patrón circular va a ser en contra. Y nos dice que después del avance hacia adentro de la pieza, del avance en dirección vertical, la herramienta va a seguir una trayectoria espiral del centro hacia afuera, de acuerdo a cómo lo hayamos programado. Si lo programamos como 6 es igual a 2, la espiral va a ser a favor de las manecillas del reloj hasta completar el diámetro, el radio. O si no, pues la espiral en contra con R6 es igual a 3. R15, avance en dirección de la caja. R16, avance en dirección vertical. R22 y 23, punto central de la caja circular con respecto a X y Y respectivamente. Y R24, radio de la caja. Y pues obviamente el diámetro de la herramienta va a ser menor al radio de la caja, ¿verdad? Lo mismo, pues no voy a tener una herramienta de diámetro 20 y quiero una caja de diámetro 20, pues sería un orificio en vez de una caja, ¿verdad? Tiene que alcanzar a recorrer. El ciclo cancela la corrección de herramienta, de radio herramienta. Radio herramientas se tendrá en cuenta para los valores introducidos en el registro de corrección de herramientas y el ciclo opera en el plano activo. ¿Alguna duda, pregunta de estos ciclos? Las dudas van a surgir, Inge, con con los problemas. Definitivamente, definitivamente. Ahorita pues es mera información. La siguiente clase vamos a hacer ejercicios. Van a salir dudas. Hasta ahorita aquí le vamos a dejar. Les voy a pedir, muchachos, de tarea que hagan pues tal cual el dibujito en su cuaderno, ¿verdad? Que hagan el dibujito de la pieza y anoten la sintaxis y el significado de cada uno. Esto ya no, ¿verdad? Nada más pues L900, modelo taladrado, hacen su dibujito, anoten esto y esto. Así de todos, ¿verdad? Para que lo repasen y los vayan asimilando y entendiendo. No es tarea para entregar, es para ustedes, pero sí les recomiendo que lo hagan. Créanme que aparte de divertirse haciendo dibujitos, pues se les va a quedar grabado más fácilmente. En la última dijo que nada más entraba en forma de espiral, pero va empujándose hacia adentro, ¿verdad? O sea, primero entra así en forma vertical Ajá. y luego va empezando a hacer la espiral. Obviamente. Pero va rebajando entonces. Sí, sí, sí. Cuando entra en forma vertical, corta. Les decía, un endmill no está hecho para cortar verticalmente, sin embargo lo puede hacer. Ya corta tantito y luego, a ver, déjame ver si encuentro un videito para, Sí. para ver si se puede explicar más fácilmente.
recetas pueden saber mejor cuando se preparan en familia, agregando felicidad al gusto, con un poco de amor, una pizca de diversión y finalmente untamos algo delicioso. Porque Nutella le agrega sabor. Nutella, qué bueno estar juntos. Hello, I'm Brian. All right, in this lesson, we're going to talk about circle. Aquí no lo está haciendo de manera espiral, pero mira, primero entra. And that. A ver. All right, so let's take a look and see what this looks like at the machine. We're just going to go 20 de manera below the vertical. service. There's that straight Ahí se hizo una ranura. move arc in. Y luego ya. Then this is the line where all we have is a J Bueno, eso mismo, pero de 250. manera espiral. And that command alone makes a complete circle. Ah, The machine knows what to do with that. We come back to the top of the circle. We arc out. And a G1 back to center where we cancel our. Aquí lo que hizo fue un G3, ¿verdad? Pero un G0, bueno, más bien, sí, G03 en contra. Ah, ok. Entonces hace la ranura y luego ya empieza a desgastar, perdón. Uh-huh. Vamos a ver si sale algo más. No. Bueno, pero pues como lo viste ahorita, ¿verdad? Primero entra al centro. De hecho, Vamos a hacer uso de lo hace Es ahí, va a definir así, la ¿verdad? distancia. De manera espiral. Ah, ok. A ver, pero quiero. Vamos a ver si aquí se ve mejor. No se alcanza a notar. Ahí tienes solamente los códigos para que dé solamente una pasada. Ahí está, ahí podrán verlos. Bueno, más o menos, ¿verdad? Sí. Bien. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, muchachos? Déjenme, les pongo el botoncito para la asistencia. Inge, la semana pasada yo no puse el botoncito de la asistencia. Bueno, pues ahora sí póngale. Ok.
Ahí debe estar llegándoles en publicaciones. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿En qué ocupe que nos regresemos en algo? Bien, si no hay dudas, nos vemos el siguiente jueves. Si alguien tiene una duda, aquí voy a estar conectado unos minutitos más. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos otra semana, Inge. Hasta luego.